Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase magna, la cual se titula Deberes, Derechos y Obligaciones derivados del matrimonio. Para mí es un gusto el poder compartir ese espacio con ustedes. Soy la licenciada Leslie Joana Becerra Ramírez. Bueno, les comparto un poco acerca de mí. Soy licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, especialista en Derecho Familiar por la Facultad de Derecho también de la UNAM, y acabo de terminar la maestría en Derecho por la FES Acatlán, también de la UNAM. Quiero iniciar esta sesión con una frase. El amor es ciego. El matrimonio es la revelación. Y a partir de esta frase podemos plantear una pregunta. ¿Por qué la gente decide contraer matrimonio? ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por interés? ¿Qué es lo que buscamos nosotros al contraer matrimonio? ¿Realmente somos conscientes desde el punto de vista jurídico de todas las consecuencias que se va a generar a partir de esta relación? ¿O simple y sencillamente lo hacemos guiados por el corazón? Generalmente durante el noviazgo no somos conscientes al 100% de lo que implica la comunidad de vida, el matrimonio como tal. Eso lo vamos a descubrir una vez que ya se ha entablado el vínculo. Por eso establecemos que el matrimonio es la revelación de quién es la persona con la cual he decidido, compartir mi vida y todas las consecuencias que se van a derivar del mismo. En ese sentido, nosotros podemos identificar que este matrimonio genera un vínculo entre quienes lo celebran, entre los esposos, no entre la mamá de ella, el papá de él, los hermanos, no. Estamos hablando de una relación únicamente que involucra a dos personas que se vinculan con la finalidad, en términos de ley, de crear una comunidad de vida. Si nosotros repasamos un poco la historia del por qué surge el matrimonio o por qué se empieza a regular el vínculo desde el contexto jurídico, vamos a encontrar que en un inicio era con la finalidad de legalizar la relación de tipo sexual. Y a través del matrimonio lo que buscábamos era la preservación de la especie. Conforme el tiempo pasa, el matrimonio es la forma de generar un patrimonio, de tal forma que los vínculos que se generan tienen este antecedente o tienen estas causales. Posteriormente nos llega la idea del amor romántico a través de las novelas, de todas estas historias, y nosotros ya no buscamos entablar ese vínculo por una cuestión económica, sino porque queremos encontrar a un ser que nos haga feliz, del cual nos hemos enamorado, y a partir de él crear este vínculo y esta comunidad de vida. Es muy importante este concepto para nosotros en el matrimonio, porque esta es una de sus finalidades. Esta comunidad de vida implica que los dos cónyuges van a hacer todo lo que esté a su alcance para que este vínculo perdure sin importar las vicisitudes que se lleguen a presentar a lo largo del matrimonio. Esta comunidad de vida implica que los dos vamos a ser iguales y vamos a tener libertad. No llegamos a imponernos en esta relación o en este matrimonio. Nosotros somos iguales. Ambos cónyuges tienen exactamente los mismos derechos, las mismas posibilidades de tomar decisiones, de ser partícipes. ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué color vamos a pintar las paredes? ¿Cómo se va a llamar nuestro primogénito? Quizás son situaciones para muchos un poco
no tan importantes, vamos, pero créanme que son fundamentales cuando estamos hablando de una comunidad de vida en donde ambos son iguales, porque son estos acuerdos los que nos permiten fortalecer este vínculo y esta comunidad. Y son estos acuerdos los que nos van a permitir construir los caminos, los puentes, que en un momento dado van a mantener vigente nuestra institución del matrimonio. Ahora bien, derivado de lo mismo, surgen una serie de deberes, derechos y obligaciones derivados del vínculo. Pongamos atención, no únicamente hablamos de derechos y obligaciones. Como estamos hablando de una comunidad de vida, el matrimonio implica también que se generan deberes, es decir, situaciones que surgen a partir de esta comunidad de vida, a partir de este vínculo, de este lazo que se genera entre los cónyuges. Por eso la pregunta de inicio, ¿por qué contraemos matrimonio? Independientemente de todas las posibles respuestas que pudiera haber, la más importante es porque yo quiero crear esta comunidad de vida, porque yo quiero entablar ese vínculo con la persona, porque mi intención es vivir con ella, tomar decisiones juntos y a partir de eso crear un mundo de los dos, quizás un poco idealista, pero sí es posible. Por eso tenemos que tener muy en cuenta en qué consisten estos deberes, estos derechos y estas obligaciones. Platiquemos de cada uno de ellos a partir de esta pregunta. Se nos establece qué deberes existen entre los cónyuges y cuáles son sus consecuencias. Porque en el matrimonio casi siempre hablan de obligaciones. Es tu obligación el dar cada semana gasto, es tu obligación realizar este tipo de situaciones. Ojo, pero antes de obligación tenemos que partir de esta premisa, de los deberes que son el sustento de todo este vínculo. Dentro de los deberes encontramos el primero de ellos, el débito carnal, otra vez enfatizando la situación de que el matrimonio es visto como la legalización de la relación sexual entre dos personas. Este débito carnal implica la facultad o la posibilidad que yo tengo de entablar relaciones sexuales con mi cónyuge y en teoría una contraprestación de su parte, es decir, pues que él entablará relaciones sexuales conmigo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros hablamos de deberes, jurídicamente hablando, yo no puedo solicitar su cumplimiento de manera coactiva, porque tienen un carácter extrapatrimonial. Es decir, yo no puedo ir al juez a efectos de que obligue a mi cónyuge a mantener este débito carnal conmigo. Y obviamente de hacerlo, pues, en caso de que nuestro sistema jurídico lo permitiera, pues eso iría en contra de todos los tratados en materia de derechos humanos que hemos celebrado. Derivado del débito carnal, aquí estoy, surge el deber de fidelidad entre los cónyuges, es decir, la exclusividad por cuanto a la relación. Ya contrajimos matrimonio, coloquialmente hablando, ahora tú eres mío, yo soy tuyo, somos exclusivos, y de aquí se deriva una de las presunciones más importantes a nivel de matrimonio, como es la presunción de filiación, porque a partir de este deber de fidelidad se nos establece que todos los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio se reputan de ambos cónyuges, porque tienen este deber. Vuelvo a lo mismo, jurídicamente no puedo ir con el juez a solicitarle, te obligue a serme fiel. Pero es una de las bases que soporta el matrimonio. ¿Para qué decidiste contraer o entablar un vínculo matrimonial con una persona si no piensas serle fiel? Si tu intención es estar con alguien más. En ese momento, si lo observamos desde ese punto de vista, como tal mi intención no fue formar esa comunidad de vida, sino únicamente entablar un vínculo
y quizás obtener algún otro tipo de beneficio, pero la esencia del matrimonio como tal se pierde a partir de esa situación. Si existe fidelidad, eso implica que ambos cónyuges deben habitar en el mismo lugar. Y entonces surge el deber de cohabitación. Y esto implica hablar de un domicilio conyugal. Nos dice la ley, en donde ambos cónyuges tienen exactamente las mismas consideraciones y posibilidades en la toma de decisiones. Muchas veces creemos, o sí vamos a ponerlo en este sentido, muchas veces creemos que cualquier lugar en donde habiten los cónyuges se reputa como domicilio conyugal, y no. Porque si, por ejemplo, mi vecino y su esposa están viviendo en la casa de su mamá en un cuartito que ahí les reservaron, pero todas las decisiones que se deben de tomar dentro de ese domicilio tienen que consentirlas pues la suegra, el suegro, los hermanos. Entonces no estamos hablando de un domicilio conyugal porque no hay independencia respecto a todos los demás habitantes del inmueble. Entonces, bueno, igual cuando hablamos de cohabitación establecemos que es un deber porque de la misma manera, coactivamente yo no puedo solicitarle al juez te obligue a vivir conmigo. Y este es un punto muy interesante, porque muchas veces nos quedamos con esta idea de que, bueno, si no quieres quedarte aquí, entonces voy a obligar, ¿no? Te voy a obligar y voy a ir con el juez y te asusto y etcétera, ¿no? Pero finalmente volvemos a lo mismo, es un deber porque la finalidad del matrimonio es lograr esa comunidad de vida. Yo quiero estar contigo, por lo tanto sería absurdo crear una figura jurídica para efectos de obligarme, porque el matrimonio es una institución que surge a partir de la voluntad de dos personas. Y mientras esas dos personas quieran estar juntas, no hay necesidad de obligarlas a vivir en el mismo lugar. Y obviamente la cohabitación genera que se fortalezcan esos lazos de solidaridad, de ayuda, que distinguen sobre todo a la institución de la familia, y es entonces que hablamos nosotros de un deber de asistencia. Es decir, ambos cónyuges tienen el deber de apoyarse entre sí, para efectos de salir adelante. Hemos oído, sobre todo en los matrimonios de tipo religioso, promete serle fiel en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso. Bueno, ahí es donde podemos identificar este deber de asistencia. Yo quiero estar contigo, yo voy a apoyarte en todo lo que tú necesites. Si necesitas a alguien que te escuche, alguien que se desvele contigo, alguien que esté en el hospital contigo tomándote la mano, o simple y sencillamente algo tan absurdo como estar viendo las nubes, bueno, yo voy a estar ahí. De manera muy burda, podemos interpretar este deber de asistencia. Si observamos, ninguno de estos deberes es coactivo porque se basan en la esencia del matrimonio. Vuelvo a lo mismo, dos personas quieren estar juntas. Estas son las consecuencias naturales de querer vivir juntos, hacer esa comunidad de vida a través de entablar el vínculo matrimonial. Si quieres estar con esta persona, bueno, surge un deber de débito carnal, de fidelidad, de cohabitación, de asistencia. Si en algún momento dado alguna de estos deberes ya no deseas cumplirlo, pues sería interesante valorar qué es lo que está pasando. Y en atención a este deber de asistencia, podemos proponer platicar con tu cónyuge para efectos de identificar qué es lo que está pasando y de esta manera llegar a un acuerdo en común para poder seguir adelante, con nuestro matrimonio. Y bueno, así como tenemos deberes, también tenemos obligaciones. Y todo parte de la pregunta, ¿qué obligaciones existen entre los cónyuges y qué sucede ante su incumplimiento? Finalmente, como les comentaba, en estricto sentido, el incumplimiento de un deber no genera su solicitud de manera coactiva, ni mucho menos.
tendrá otras implicaciones, no así con los deberes, en donde se hace referencia a una situación de carácter patrimonial y por lo tanto sí podemos solicitar su cumplimiento de manera coactiva. Cuando hablamos de obligaciones, implicaría una contraprestación derivado de esta relación jurídica, en donde tengo, vamos a ponerlo rápidamente aquí, tengo un cónyuge, aquí tengo al otro, y este vínculo, derivado de este vínculo en donde surgen las obligaciones, pudiéramos establecer que derivado de esta relación, uno de ellos se reputará acreedor y el otro se reputará deudor. Y bajo esa premisa es que coactivamente pudiéramos solicitar su cumplimiento ante la autoridad jurisdiccional. Dentro de las obligaciones, en esencia, nosotros pudiéramos identificar tres. La primera y la más importante, surge una obligación de carácter alimentario. ¿Se acuerdan de ese deber de asistencia que les platicaba? Bueno. Sucede en algunas ocasiones que solo uno de los cónyuges puede trabajar, por la razón que gusten y manden, porque es la única que encuentra trabajo, porque el otro cónyuge se queda al cuidado de los hijos, etc. Bajo esa premisa, surge nuestra obligación alimentaria a partir de considerar la aportación que los cónyuges harán para solventar las necesidades básicas o esenciales de los miembros de esta familia. Como todavía estamos hablando de matrimonio, sería atender las necesidades básicas del otro cónyuge, de aquel que no puede trabajar. Si bien es cierto, como les comentaba, esta obligación alimentaria es recíproca, en los casos en donde uno de los cónyuges no pueda aportar, bueno, entonces el otro tendrá que hacer la aportación completa hablando en cuestiones de dinero. El otro cónyuge hará su aportación a través del cuidado de los hijos u otras situaciones. Así como surge una obligación alimentaria, surge la obligación de contribuir económicamente al sustento del hogar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una obligación alimentaria y la obligación de contribuir económicamente al sustento del hogar? Muy sencilla. Cuando yo hablo de alimentos, no hablo solo de comida, hablo de todo lo necesario para la educación de los hijos, su alimentación, cuestión de salud, etcétera, todo aquello necesario para el desarrollo de los mismos. Por cuanto a los cónyuges, abarcaría exactamente los mismos parámetros, en su caso alimentación, vestido, casa y las cuestiones de salud. La contribución económicamente al hogar implica las aportaciones que se realizan para mantener el inmueble en donde hemos establecido el domicilio conyugal en óptimas condiciones, de tal manera que podamos seguirlo utilizando para los fines propuestos. Que nuestro techo ya tiene goteras. Bueno, la contribución que haremos al hogar será para efecto de repararlas. Se dan cuenta, cambia. Cuando hablamos de alimentos, específicamente nos referimos a la persona. Cuando hablamos de la contribución al sustento del hogar o al sostenimiento del hogar, hablamos de aquellos gastos necesarios para mantener al inmueble en óptimas condiciones. Y una de las obligaciones más importantes y que poco se habla de ellas es la de seguridad social. Obviamente, siempre y cuando uno de los cónyuges goce de este beneficio derivado de su relación laboral. ¿Eso qué implica? Que si mi cónyuge goza de seguridad social, tiene seguro, IMSS, etcétera, él tiene la obligación de darme de alta, porque soy su esposa. Y si él decide por alguna razón no hacerlo, yo puedo solicitarle al juez que lo haga. Obviamente implicaría acreditar el vínculo, diversas situaciones, para efectos de que él me diera de alta en el sistema y yo también poder gozar de esta prestación. Si se dan cuenta, las tres derivan de un deber de asistencia.
Por eso es muy importante enfatizar cada una de ellas. Y ya que hemos hablado de obligaciones, hablemos de derechos. A partir de la pregunta, ¿qué derechos existen entre los cónyuges, y qué sucede si se omite su ejercicio? Rápidamente. Cuando nosotros hablamos de deberes, establecimos, esto surge a partir del vínculo y del hecho o el supuesto que nosotros buscamos formar una comunidad de vida. Por lo tanto, no podemos solicitar un cumplimiento coactivo. Cuando nosotros hablamos de obligaciones, estas se derivan en esencia igual a partir del vínculo de matrimonio, básicamente a partir de los deberes, como yo les comentaba, pudiéramos enfatizar en este punto el deber de asistencia, y estos sí podemos solicitar coactivamente su cumplimiento, porque de no llevarse a cabo, eso estaría mermando inclusive quizás en el desarrollo de alguno de los cónyuges. Supongamos en específico que hablando de la obligación de brindar alimentos, uno de los cónyuges está enfermo y bueno, la omisión de esa obligación inclusive está atentando contra mi vida. Pero cuando hablamos de derechos, pasa algo bastante interesante. Volvemos a la premisa. También surge del vínculo matrimonial, a partir de los deberes que se generan del matrimonio. Pero en relación a estos a estos derechos, no podemos solicitar una situación de manera coactiva, porque el deber implica una facultad que da la posibilidad a su titular de decidir si lo ejerce o no lo ejerce. Estos derechos surgen para fortalecer el vínculo matrimonial. También podemos establecer que derivan de un deber de asistencia, sobre todo de ayuda mutua que debe de existir entre los cónyuges. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que aquí ya queda al arbitrio de cada uno de los cónyuges el establecer si los ejercen o no. Si deciden por alguna razón no ejercer la facultad concedida en ley, no pasa, desde el punto de vista jurídico, no pasa absolutamente nada. No se crea ningún tipo de sanción al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, únicamente para enfatizar la diferencia entre cada uno de estos supuestos. Y bajo esa premisa, nosotros pudiéramos establecer una serie de derechos que surgen durante la vigencia del matrimonio. ¿Cuáles serían? Bueno, primero que nada, el derecho a establecer el régimen patrimonial que habrá de regir o estar vigente durante nuestro matrimonio. Cuando nosotros decidimos celebrar este matrimonio, la mayoría de nosotros ya llegamos aportando cierto capital o cierto patrimonio, ya sea hablando de inmuebles o en términos económicos, numerario o alguna otra situación hablando de muebles. Bajo esa premisa, se nos establece que antes de celebrar el matrimonio como tal, nosotros tenemos que identificar cuál va a ser el régimen o las reglas a seguir por cuanto a la administración de todos los bienes que se irán incorporando durante la vigencia de nuestro matrimonio. Nosotros podemos optar por un régimen de sociedad conyugal, separación de bienes sin mayor problema. Y muchos de ustedes en este momento se están preguntando, yo ya me casé, pero yo no me acuerdo haber dicho en algún momento o haber firmado algún documento en relación al régimen patrimonial. Sí, mi acta tiene tachado el circulito de sociedad conyugal o separación de bienes,
pero yo no recuerdo haber hecho la solicitud. Cuando nosotros acudimos ante el juez del registro civil e informarle que decidimos contraer matrimonio, entre todos los formatos que nos presentan, nos otorgan un formato para establecer nuestro régimen patrimonial. Pero como estamos tan emocionados, muchas veces no caemos en la cuenta del documento que estamos firmando. Esto es muy importante. Si nosotros optamos por un régimen de sociedad conyugal, eso significa, como coloquialmente se establece, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Si optamos por un régimen de separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y esto es una situación que debe ser pensada, meditada y acordada por ambos antes de celebrar el matrimonio, para saber qué es lo que va a pasar con los bienes que vayan ingresando o que se vayan adquiriendo durante el matrimonio. Otro de los derechos que tenemos es la participación de la sociedad conyugal. Yo les comentaba hace un momento que esta implica que somos partícipes de todos los gananciales que generen los bienes que ingresen en un régimen patrimonial de sociedad conyugal. Si mi esposo tiene una casita, un inmueble y se está rentando, todo ese dinero que entra por concepto de renta, bueno, yo tengo el derecho también de participar de todos estos dividendos que se están generando. Ojo, pero así como esta participación en la sociedad conyugal también implica que vamos a participar en obligaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado y meditar bien el régimen bajo el cual hemos decidido que se van a someter nuestros bienes. Tenemos otro derecho que es la tutela legítima. Y vuelve exactamente a lo mismo. Cuando se celebra un matrimonio, se busca que haya una comunidad de vida. Se busca que dos personas, o esa es la intención, creen un mundo, una familia, que entre ellos mismos busquen salir adelante. De tal manera que si en algún momento alguno de ellos cae en desgracia, pues el otro esté ahí para apoyarlo. Bajo esa premisa es que surge este derecho de tutela legítima, que implica que cuando alguno de los cónyuges caiga en algún estado de incapacidad, no sé, algún estado de interdicción, por ejemplo, el otro será su representante legal, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque jurídicamente hablando es la persona o el familiar, bueno, no la persona, más cercana a ti. Entonces, bueno, de ahí se deriva este derecho de tutela legítima. Coactivamente no me puedes obligar a ser tu tutor, porque posiblemente yo considero que no soy la persona idónea para ello. Pero bueno, no obstante, es un derecho. En un dado caso que mi esposo caiga en algún estado de interdicción, yo puedo ser designada como su tutora legítima y representarlo en un dado caso frente a sus bienes o cualquier otra situación. Surge también un derecho de sucesión legítima y este es muy importante. Muchas veces nos asustamos cuando el decuyus omitió dejar disposición testamentaria, porque decimos, ¿y entonces qué va a pasar? La regla en materia sucesoria es que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Y por cuanto al cónyuge, existe esta posibilidad de ser un heredero aún y cuando no exista disposición testamentaria. Estaríamos hablando de una sucesión intestamentaria. En este supuesto, en un dado caso que el cónyuge se presentara con alguno de los hijos del decuyus, pues le correspondería la porción de uno de los hijos. En caso contrario de solo presentarse él, bueno, se hará acreedor a todos los bienes que integren la masa. Pero igual vuelvo a lo mismo, nadie me puede obligar a presentarme a la sucesión de mi esposo, que ya ha fallecido, y ejercitar las acciones. Si yo quiero me presento, si no, no. Otro derecho que surge es el de la libre procreación. Ambos cónyuges deben decidir o tienen el derecho de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Y hoy en día también la forma
en cómo los mismos serán concebidos, sea de manera natural o a través de algún método de reproducción asistida. Porque recordemos, todo hijo nacido dentro del matrimonio se reputa hijo de ambos cónyuges. Y por ahí la ley nos establece, si es producto de un procedimiento de reproducción asistida, sobre todo en cuestión del varón, se reputará como padre del mismo, en tanto su conducta haya sido dirigida a permitir la gestación del producto y el nacimiento. Por último, uno de los derechos yo considero que de mayor trascendencia es la cuestión de nacionalidad. Vuelvo a lo mismo, porque un derecho, porque si yo no lo ejerzo no pasa absolutamente nada. ¿Qué implica este derecho de nacionalidad? Para efectos de la legislación mexicana implica que si yo soy extranjera y me caso con un mexicano, los tiempos de residencia para que yo pueda pedirle la nacionalidad se acortan. Es decir, la ley beneficia, el vínculo matrimonial para efectos de matrimonio. Y entonces no tengo que esperar 5 años. Solamente con 2 años residiendo en territorio nacional, mientras esté casada con un mexicano, yo puedo solicitar la nacionalidad. Vuelvo a lo mismo, si yo decido no ejercer este derecho, no pasa absolutamente nada. Coactivamente, mi cónyuge no puede obligarme, no puede demandarme y decir, no, yo quiero que tú seas mexicana y voy a ir con el juez, voy a demandar para efectos de que se te otorgue la nacionalidad. Si yo no quiero ejercer alguno de estos derechos, jurídicamente hablando, no se genera ninguna consecuencia, porque como lo comentábamos, ya queda al arbitrio de cada una de las personas decidir si los ejercen o no, sobre todo en atención a qué tan benéfico resultaría su ejercicio, tanto para él como para su cónyuge. Yo les comentaba, en el caso de una tutela legítima, quizás considero que no soy la persona más apta para ejercer este cargo, porque de hacerlo lo perjudicaría, y entonces decido no hacerlo y que se nombre a una persona que de manera correcta o adecuada pueda llevar a cabo el ejercicio de la misma. Y bueno, ahí llega uno de los momentos que me encantan, de todas las dudas y comentarios que pueden existir respecto de este tema. Me gustaría muchísimo escucharlos. Nos dice Ale Díaz de León, el matrimonio por bienes separados, ¿qué implica con los bienes? ¿Ya no tienen derecho? Ok. Cuando yo hablo de un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, implica que durante la vigencia del matrimonio lo tuyo es mío y lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío. No existe esa confusión de patrimonio si lo queremos ver desde ese punto de vista. No obstante, para efectos de alimentos, en la Ciudad de México específicamente, se establece que podemos echar mano de los bienes que aun y cuando estén constituidos bajo un régimen de separación de bienes. Es decir, tú celebraste el matrimonio con tu esposo bajo el régimen de separación de bienes. Él está incumpliendo con su obligación de dar alimentos, entonces en un momento dado podemos utilizar sus bienes para garantizar la obligación. La otra situación es para efectos de divorcio. Si por alguna razón durante el matrimonio tú no pudiste trabajar porque te dedicaste preponderantemente al hogar, entonces te toca una pequeña compensación, vamos a ponerlo de esta manera, que será pagada a partir de estos bienes sin importar que sea separación de bienes. Nos dice Dani, pero si una sola persona da todo, compra todo, ¿por qué hay que darle la mitad si no aportó nada? Porque recordemos, voy a regresar un poco aquí, porque cuando nosotros decidimos contraer matrimonio, buscamos esto, o por lo menos esta es la intención desde el punto de vista legal, crear esta comunidad de vida, de tal forma que no nos interesa quién aportó, toda vez que ambos
decidieron, en un dado caso, formar una sociedad conyugal y hacerse partícipe de las ganancias y de todos los bienes que fueron ingresando a esta sociedad. Si nosotros llegamos con la intención de, bueno, sí formar una comunidad de vida, pero en cuestión patrimonial, que cada quien mantenga la propiedad de sus bienes, bueno, entonces optemos por una separación de bienes. Por eso yo les comentaba, hay que poner muchísima atención a la hora de celebrar el matrimonio para saber por qué régimen estamos optando. Hoy en día hay mucha gente que, como nos comentaba Dani, bueno, sí te amo, sí te quiero, sí quiero hacer esta comunidad de vida, pero yo considero que lo más sano para ambos es mantener cada quien la propiedad y administración gananciales de sus bienes. No pasa nada, lo platicamos, estamos de acuerdo, optemos por un régimen de separación de bienes. Por eso es muy importante, antes de celebrar matrimonio, sentarnos a platicar todas estas cuestiones para poder tomar decisiones en conjunto y el día de mañana evitar cualquier tipo de malentendido. ¿De acuerdo? Pero sí es una pregunta bastante interesante la que nos comparte mi estimada Dani. Yesieli nos comenta, ¿se le puede exigir casa cuando solo quiere vivir en casa de sus papás? De acuerdo. Que jurídicamente hablando, que yo pueda ir al juez a solicitarle que él me ponga una casa, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás la persona económicamente no tiene los ingresos suficientes para dotarme de un hogar. Bueno, no de un hogar, sí, pero de una independencia respecto a sus padres. Nos dice Erol, en caso de unión libre tendrás los mismos derechos que si estuvieras casados por el civil. Ah, qué interesante comentario el de Erol, muchísimas gracias. Rápidamente, Erol nos habla de unión libre. Nosotros distinguimos dos figuras, matrimonio, concubinato. ¿Cuál es la diferencia en esencia? Bueno, que el matrimonio se celebra ante el juez del registro civil. El concubinato no, es una relación de hecho, pero para que haya concubinato, ambos deben de estar libres de matrimonio. Si no, será todo lo que tú quieras, menos concubinato, nos establecen, será maciato, porque una de las personas sí contrajo, sí está casada, perdón. Cuando yo hablo de concubinato, perdón, en ese sentido sí se generan muchas de las consecuencias del matrimonio, sobre todo la cuestión de dar alimentos. La presunción de filiación no, porque no se genera ni el deber de fidelidad ni el deber de débito carnal. Entonces, bueno, tendríamos que ir aterrizando. Cuando yo hablo de amaciato, que una de las personas mantiene una relación de matrimonio, aunque lleve 25 años separada, sigue habiendo matrimonio, entonces, ¿qué crees? Para la persona con la que entrabaste la relación, no hay nada. Todos los derechos son de la esposa. Así de sencillo. No sé si queda clara bajo esa premisa. Nos dice Clemente, ¿se puede matrimoniar por más de un régimen? Podemos optar por un régimen mixto y señalar, estos bienes se van a sociedad conyugal y estos bienes se van a separación de bienes. Si por alguna razón durante nuestro matrimonio decidimos cambiar de régimen, podemos, es decir, optamos por una sociedad conyugal y después de 3 años ya nos dimos cuenta que no es lo más idóneo, podemos cambiar esa sociedad a un régimen de separación de bienes sin mayor problema a través de la vía jurisdiccional. Pero vuelvo a la misma premisa, estamos hablando que son dos personas que quieren estar juntas y por eso la comunicación es básica. Por eso platicar de todas estas situaciones antes de contraer matrimonio es esencial, porque empezamos a plantear las premisas, las reglas que van a regir nuestro matrimonio. Lo hacemos nosotros y eso nos da la posibilidad de que si el día de mañana queremos cambiar régimen, podemos hacerlo, o si en este momento queremos optar por un régimen mixto, sin mayor problema también, y no pasa absolutamente nada, solo que en ese supuesto si establecemos, estos se van a sociedad conyugal y estos se van a separación de bienes. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí es un tema bastante interesante y hay muchísimas, pero muchísimas preguntas
porque pocas veces nos hablan de todas estas situaciones. Y bueno, hablando de los regímenes patrimoniales, Roy nos comparte una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa con los bienes heredados? Me encantan. Todo régimen, todo bien que se obtenga a título gratuito, no entra a sociedad conyugal. Específicamente hablando de herencias, todos los bienes que obtengamos a través de sucesión no entran a sociedad conyugal, salvo, me encanta, que nosotros establezcamos nuestro deseo de que así sea y que en la capitulación matrimonial establezcamos. Estamos de acuerdo en que los bienes obtenidos vía herencia formen parte de la sociedad. Solo bajo esa premisa entrarán, pero la regla es que no. Ni herencias, ni donaciones, ni los premios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho haber compartido este espacio conmigo. Hasta la próxima. Gracias.